Olá, eu sou Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo Conectando o Direito, o podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento. E a conexão de hoje responde a seguinte pergunta: o que a economia argentina tem a ver com o direito? E certamente o que o direito tem a ver com a economia argentina, reversamente. Para isso, conversaremos com o professor Juan Martín Morando, legal partner da BDO na Argentina e professor titular de análise econômica do direito na Universidade de Palermo. Nós estivemos recentemente juntos, né? Aliás, em algumas oportunidades já, mas presencialmente em Buenos Aires, e é um gusto muito grande tenerlo acá, querido amigo professor Martín Morando. Como Muchas estás? gracias. Muchas gracias. Obrigado, Luciano, por la invitación. Como te dije, no voy a intentar hablar portugués para no hacer ningún tipo de papelón, como decimos aquí. Se puede comprender. Y es la primera charla en español, lo que tuve, bueno, hicimos muchas charlas y ahora estoy más me sintiendo mejor para hacer este tipo de conversación, porque me ha dicho que yo hablo español, entonces me quedé confiante. Y bueno, Juan, normalmente empezamos con una breve presentación personal, entonces te pediría para compartir con el público un poco de tu historia hasta el momento. Bueno, estudié abogacía. Primero te voy a decir que nací en los años 70, a principios de los años 70. Estudié abogacía, comencé en los años 80, me recibí de abogado en la Universidad del Museo Social Argentino. Trabajé desde que comencé a estudiar en un estudio jurídico, trabajé 5 años en un estudio jurídico y luego ingresé al Poder Judicial de la Nación. Y ahí cuando ingresé al Poder Judicial de la Nación, hice un poco de carrera en el Poder Judicial hasta que en un momento decidí, cuando me recibí de abogado, irme a ejercer la profesión. Ejercí la profesión de abogado brevemente, un año. Luego volví al Poder Judicial y llegué a ser funcionario y luego juez, 16 años. Paralelamente, hice mi carrera docente como docente en la Universidad de Buenos Aires y luego en distintas universidades. Y en la actualidad soy profesor de análisis económico del derecho en la Universidad de Palermo y en la Universidad Científica del Sur de Perú. También he dictado la materia en algunos cursos de grado y de posgrado. Y tengo estudios de posgrado en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Y también me he especializado en la Universidad de Chicago, en Harvard y en George Mason, donde también en George Mason hice mi LLM en American Legal Studies. Y desde hace un año he dejado mi cargo de juez para dedicarme al ejercicio profesional como partner en BDO. Y bueno, tenemos muchos temas para discusión, pero yo empezaría te preguntando cómo fue tu vida como juez y el cambio para la abogacía privada. ¿Cómo es ser un juez en Argentina y después este cambio? Bien, para responderte, debería decirte que Loan Economics, o por lo menos la llegada de Loan Economics a mi vida, ha sido muy responsable del cambio. Porque yo estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo como juez, resolviendo como resolvía y pensando como pensaba, hasta que en un momento apareció Loan Economics, te diría de casualidad en mi vida. Tenía ganas de volver a estudiar algo, siempre me gustó la economía y no sabía qué hacer. Y así fue que me inscribí en una maestría de Derecho y Economía y dije, ¿qué es esto de Derecho y Economía? Y como llegué tarde a la inscripción,
ni siquiera pude hacer lo introductorio, es decir, la presentación, no pude estar en la presentación. Entonces me encontré directamente en la primera clase y fue un shock para mí. Fue un cambio completamente radical en mi forma de pensar el derecho. Y ese cambio radical en mi forma de pensar el derecho empezó a transmitirse a mi forma de pensar el derecho del trabajo, que era a lo que yo me dedicaba en su momento. Y empecé a encontrarme con que esas aplicaciones que no me cuestionaba nunca acerca de cómo debían hacer, de repente me parecían absolutamente tontas o absolutamente ineficientes. Y entonces se empezó a producir un cambio en mi forma de pensar e incluso en mi forma de escribir las decisiones. Ahí tuve también como un rebrote en mi vida académica, que en ese momento también estaba un poco como aire cargada, y decidí retomar mi vida académica muy intensamente. Y esto me fue llevando a conocer gente interesante, a partir de la cual dije, me parece que estoy en un lugar en el cual no me estoy sintiendo a gusto con lo que hago. Y por eso es que decidí irme del Poder Judicial y hacer el cambio. Y te diré que a más de un año de haber hecho el cambio, el salto del Poder Judicial a la actividad privada, no me arrepiento en lo más mínimo. Estoy muy feliz con el cambio. Qué bueno. Entonces, y esto no es algo raro que esta situación se pase con Oslo en Economics y cambia la forma de mirar el derecho y interesante de cambiar incluso tu profesión. Entonces, muy, muy interesante. Y bueno, te especializaste tiene papers de constitución que presentaste en ALACTE, pero antes que hablemos de este término más técnico de la aplicación de Law and Economics en la constitución argentina, yo te pregunto cómo fue entonces ser un funcionario público en Argentina antes de la llegada de Milei y cómo estaban las cosas por Argentina en este periodo, cuando inflación, bueno, nosotros conocemos en Brasil la inflación, pero los más chicos no, porque la estabilización ha venido en 94. Exacto. Entonces somos incapaces de tener un entrenador del time de fútbol, pero la inflación se la mató, por lo menos. Entonces, pregunta. Ustedes tienen 5 campeonatos de fútbol, nosotros solo 3, pero nosotros tenemos más campeonatos de inflación que Brasil. Sí, entonces, es siempre bueno en Derecho y Economía sabermos los más jóvenes, especialmente, cómo era vivir inflación como funcionario público, como profesor de Derecho y Economía, cómo era. Mira, te puedo contar si querés, me puedo ir más atrás, porque como soy un mayorcito, para decirlo tranquilamente, como soy mayorcito, también viví la hiperinflación en la época de Alfonsín. Yo recién tenía mi primer trabajo cuando fue el momento de la hiperinflación en Argentina, que fue a fines de los años 80. Y en ese momento pasaba algo muy extraño, que era que cobrabas el sueldo, pero que 3 días después te volvían a pagar, porque ya lo que te habían pagado no servía para absolutamente nada. Ibas a comprar a veces a la mañana algo y cuando ibas a comprarlo a la tarde tenía otro precio. Y esto fue algo realmente trágico. En los años 90 hubo, bueno, como probablemente sepan, en la Argentina un gobierno que estabilizó de alguna forma la moneda. Y luego volvimos a los periodos, no hemos llegado nunca a la hiperinflación, afortunadamente, pero sí a la inflación.
y se vivía con todo el tiempo preocupado por la pérdida del valor adquisitivo. Yo recuerdo los últimos años, desde que me nombraron juez, yo mientras fui funcionario, había inflación, pero no era tanto. Y yo fui funcionario en la justicia federal, que tiene un régimen salarial diferente a la justicia estadual, que es donde estuve yo, que fue en la provincia de Buenos Aires. Y mientras estuve en la justicia federal, se sufría, pero no tanto. En la provincia de Buenos Aires se sufría y mucho. Y llegó un momento en el cual me vi todos los años teniendo que, a fin de año, renunciar a cosas. Es decir, dejar de ir al club, dejar de comprar determinados productos, cambiar los hábitos de consumo constantemente, ¿no? Cambiar los destinos de vacaciones, todo el tiempo eran renuncias. El salario en términos numéricos subía, pero el poder adquisitivo bajaba. Y en un momento, yo cuando ingresé, si mal no recuerdo, mi sueldo era estaba cerca de los $6.000, $7.000. Y hubo un momento cuando yo me fui del Poder Judicial 16 años después, que no llegaba a $2.000. Con lo cual la pérdida era realmente muy, muy fuerte del valor adquisitivo. Y vivir en eso, o en esa situación, creo que no es bueno para nadie, ¿no? Creo que uno empieza a normalizar situaciones que en la realidad son anormales, como es esto, ¿no? De perder constantemente el valor de la moneda. Bueno, muy interesante. Entonces hay un cierto contexto en que mismo un juez, o sea, una de las carreras más importantes en cualquier país, siente una limitación, o sea, es algo que está presente en la vida de uno. Y también como no soy jovencito, Argentina era un símbolo de, sobre todo en los estados más vecinos, como de donde es mi origen, ¿no? Es un símbolo de prosperidad. Entonces, cuando uno mira lo que era, y se puede ver todavía que es, pero como la inflación destruyó el valor de muchas cosas, no es quizás extraño que, bueno, hubo un cambio importante no hablamos acá propiamente de política partidaria, pero de política pública y económica, sí. Entonces, Milei llega y propone reformas que, del punto de vista legal, ¿qué reformas son estas y qué resultados se pueden mirar hoy en día? Bueno, creo que en la mayoría de las políticas públicas de Milei, uno puede ver un determinado sendero. Y ese determinado sendero es un sendero que tiende, por lo menos, hacia algunos puntos clave, que son una mayor libertad, una menor intervención del Estado y una mayor desregulación. Pero todavía estamos comenzando, ¿no? Este camino. No es algo que uno pueda decir, en Argentina se produjeron cambios radicales. No se han producido cambios radicales. Los cambios han sido bastante, te diría, bastante suaves en algunas cosas. Mi especialidad es el derecho laboral. Hubo una modificación importante a la ley de contrato de trabajo a principios del gobierno de Milei, con el decreto Bases, que luego se replica en la ley Bases. En nuestro sistema, hago una aclaración, en nuestro sistema las leyes solamente pueden ser modificadas por leyes, ¿no? Esto es una cuestión
que creo que está presente en la mayoría de los países del mundo. Para los que no saben, la República Argentina diseñó su estructura constitucional y sobre todo su estructura orgánica en base a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, con algunos pequeños cambios, un sistema un poco menos federal que el sistema norteamericano, es decir, le diría una mayor injerencia del gobierno federal respecto de la injerencia mínima que tiene el gobierno federal en los Estados Unidos y una delegación mayor por parte de las provincias que la delegación que han hecho los estados, las 13 colonias en su momento y los estados luego en el gobierno federal de los Estados Unidos. Y entonces, como consecuencia de esto, bueno, se está tendiendo por lo menos la idea de mi ley es tender hacia la desregulación. Como les decía, inicialmente lo hace a través de un decreto. Y esto fue cuestionadísimo. Fue muy cuestionado. De hecho, fue declarado inconstitucional por algunos jueces. Y luego se sanciona la ley Bases, que fue un cambio. Pero los cambios son cambios, en algunos casos les diría semánticos, es decir, el cambio propiamente de cómo se llaman las cosas y no necesariamente cambios profundos en temas laborales. Sí se eliminó todo un sistema de multas por empleo no registrado. No ha sido tan poderosa como la reforma trabalhista de 2008 de Brasil. Ha sido un poco más suave, ¿no? Se han producido algunos cambios en temas como, por ejemplo, en discriminación. Se ha atemperado un poco las ideas que se tenían sobre la discriminación en materia laboral. Y se han producido cambios que han favorecido la celebración de contratos que habían sido un poco abandonados, contratos civiles que habían sido abandonados porque son contratos que yo les llamo periféricos al ámbito del derecho del trabajo. Es decir, si uno piensa en el contrato de obra, en el contrato de servicios, o no sé si ustedes lo llamarán locación de obra o de servicio, el contrato de mandato, son contratos que tienen estructura similar al contrato de trabajo, pero no tienen relación de dependencia, no tienen subordinación. Como consecuencia, están ajenos al ámbito del derecho al trabajo. Pero los tribunales interpretaban en la mayoría de los casos que incluso en esas situaciones podría llegar a haber relaciones laborales, entonces esos contratos habían tendido un poco a desaparecer, un poco menos el mandato. Y mi ley lo que en uno de los cambios que produce es decir, no, bueno, estos contratos refuerzan, ¿no?, la idea de que estos contratos existen y que no todas contratación de la cual resulte una prestación de servicios implica un contrato de trabajo lisa y llanamente, sino que es posible argumentar que se trata de otro tipo de contratos. Y adicionalmente, en noviembre, fin de noviembre del año pasado, se presentó un proyecto nuevo para seguir reformando la legislación laboral. Y aquí te vuelvo a decir, no hace un cambio radical, son cambios cosméticos. Toma mucho de las prácticas, por ejemplo, permite las notificaciones a través de WhatsApp, cosa que no existía en la legislación. Nuestra legislación, si el trabajador, la verdad que es muy delirante pensar esto, ¿no? Trabajador y empleador están todo el día hablando, pero si se tienen que decir algo serio, se lo tienen que mandar un telegrama, ¿no? Entonces es bastante delirante el esquema. Pero bueno, esto ahora permite que ya otro tipo de medios de comunicación, no necesariamente el depósito se hace a través de un banco, puede hacerse a una billetera virtual, que están muy en uso las billeteras virtuales en todo el mundo, o incluso los bancos virtuales. Se reforma de alguna forma el sistema de enfermedades, que nosotros tenemos un sistema de enfermedades que no es tan proteccionista como el de Países Bajos. El de Países Bajos es el número 1 del mundo,
Este está un escalón abajo, igual sigue siendo proteccionista. Y en definitiva, los cambios son cosméticos. No hay una verdadera liberalización del contrato de trabajo que nos llevaría más hacia un esquema parecido o similar al esquema norteamericano del employment at will. Que eso creo que era una idea, ¿no? No, para nada, no se acerca para nada a eso. Pero quizás lo más estructural fueran cambios en términos de, creo que hubo un cambio importante en materia de alquiler, ¿no? De Sí, locación, ¿no? Urbana y con más libertad, ¿no? Que hubo mucha sí. controversia. Muchísima controversia. Justamente cuando se sancionó la reforma anterior, se produjo, fue un tema estudiado desde Law and Economics. Incluso tuvimos nosotros en el Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo nuestro seminario sobre el tema porque se producía el efecto Cobra. Para los que no saben qué es el efecto Cobra, es un efecto que se estudia cuando se intenta obtener un resultado y se obtiene el resultado contrario. Y se llama, curiosamente, efecto Cobra, porque, como todo, como que Luciano se ríe porque se conoce la historia, en la India parece que había muchas cobras y el gobierno estaba preocupadísimo por la cobra, la mordedura de cobra es mortal. Entonces decide convertir en socio a la población. Y lo hace diciéndole que le va a pagar por cada piel de cobra que le traigan. El gobierno les va a pagar una suma de dinero. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la gente? La gente en la India es gente muy pobre. Decidieron empezar a criar cobras y matarlos y llevarle la piel al gobierno. Y cuando el gobierno se da cuenta de que eso era lo que estaba pasando, dijeron, no, ahora no les pagamos más. Y entonces la gente dijo, ¿y aquí qué hacemos con estas cobras? Ahora que las tenemos que alimentar, las liberamos. Y entonces el Sí. problema... Y un poco lo que sucedía con la ley que ustedes llaman a parcerías urbanas, ¿verdad? Llamamos locação urbana. Nosotros, bien, Sí, lo que hacemos locación. la ley de vacaciones urbanas era que creaban sistemas que tenían por intención generar incentivos para que la gente ofreciera más inmuebles en locación, pero produjo el efecto contrario. La gente empezó a sacarlos porque era un esquema que limitaba la libertad de contratación. Y todos los que hacemos análisis económico del derecho sabemos que cualquier limitación al ejercicio de la libertad encierra un verdadero precio. Entonces se da esta situación de que a pesar de que, digamos, aun cuando las limitaciones no son en el precio que uno paga, la demanda cae por una cuestión Claro. lógica. Cae en la oferta, porque obviamente al limitarse el ejercicio de los derechos por parte del locador, del dueño de la propiedad, entonces para el locador era una disminución en el precio, entonces ya no tenía sentido que poner el inmueble en locación. Y bueno, esto produjo que, en definitiva, lejos de tener más inmuebles y a precios más accesibles, hubieran menos inmuebles y como consecuencia de eso, a precios más caros. Claro. Y tuvimos esto en Brasil en años 90. am, Cambiamos justamente por este motivo y los alquileres, los precios bajaron, aunque más derechos fueran concedidos al propietario, al locador. O sea, puede parecer extraño, pero no. Bueno, fíjate que acá en Argentina, hablábamos de la inflación Sí, hace unos momentos, aquí la gente cuando se produce el cambio de la ley de alquileres,
saca de su cabeza la idea de que existe inflación. Entonces se sentaban a esperar de brazos cruzados, ¿por qué no bajan los alquileres? Bueno, no bajan los alquileres porque hay inflación. Entonces, Claro, lo que claro. sí se daban cuenta, o se hacían los tontos en darse cuenta, es Sí. que el ritmo de aceleración de los precios de los alquileres era Ah, menor que la aceleración de los precios al consumidor. Entonces, ok. en rigor de verdad, era una baja de los precios. Sí, tuvimos esta discusión. Esto es muy difícil para que las personas que no conocen econometría comprendan, porque cuando estaba en la Secretaría del Consumidor hubo algunos cambios en términos de posibilidad de cobrar cosas como bagaje. Dicen, bueno, los precios tendrían que bajar, pero no bajaron, no, pero tiene el precio de del combustible, precio del dólar, del avión en leasing en Estados Unidos, o sea, tiene que controlar las cosas, ¿no? Y no es tan así como uno podría imaginar, pero sí, muy interesante esto. Leí que Inglaterra se pasó también, cambiaron las leyes después de la guerra para que los propietarios eh, eh, tenga más derechos para que los precios, la oferta aumente, los precios bajan. Entonces, muy interesante. Y también hubo cambios en materia propiamente económica, cambio, ¿no? Creo que ahí fue un cambio importante porque la situación de las reservas de dólares en Argentina, prácticamente nuestros clientes no conseguían hacer negocios en Argentina y esta flexibilización está, por lo que se puede percibir, se está permitiendo inversiones, la economía, ¿no? Girar, esto, sí, 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 sí. ¿verdad? Bueno, la ley Bases introdujo un primer régimen de incentivo de grandes inversiones en Argentina. Eh, claro, y nosotros que estudiamos el Law and Economics, que tenemos formación en economía, sabemos perfectamente que cuando uno establece lo que se llama barreras a la entrada en un mercado, esto implica que la gente no puede ingresar por cuestiones relacionadas con, podría ser tecnología, que cuestiones relacionadas con regulación económica o lo que fuera por dominio del mercado de alguna marca. Pero igualmente nocivas son, perdón, las barreras a la salida. Producen un mismo efecto. La gente no entra a un mercado en el cual no puede salir. Y lo que sucedía era que los gobiernos anteriores lo que habían establecido eran sistemas por los cuales las empresas que ingresaban en los mercados argentinos a querer hacer negocios luego no podían retirar el producto. Y esto lo que hacía es que obviamente no hubiera inversiones. Yo siempre hago esta broma, ¿no? Cuando hablo de las barreras a la entrada y la barrera a la salida. Entonces siempre le digo, me pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes se casarían si supieran que nunca jamás en la vida podrían divorciarse? Y la verdad es que es muy arriesgado, ¿no? Y esto es un poco el gran problema que veníamos arrastrando a lo largo de los años. Hoy hay incentivos a la inversión, que incluso en este proyecto que te comenté hace un momento de reforma laboral, también hay un capítulo relacionado con la inversión. Y fíjate qué interesante que es, porque la contratación de nuevos trabajadores produce a las empresas eh, dos tipos de beneficios. Si contratan trabajadores e incrementan su plantilla de trabajadores, pueden obtener un bono de crédito fiscal por un año, que es equivalente a las contribuciones patronales que se pagan por cada trabajador. Eso es interesante. Pero lo otro interesante es que si contratan empleados públicos, porque esta es la otra cuestión, una de los
de los cambios que produjo Milei en la reducción del tamaño del Estado. Si contratan trabajadores públicos, también obtienen un bono además especial. Con lo cual hay por lo menos un direccionamiento, como te decía, ¿no? Hacia un lugar que tiene que ver con la libertad, la desregulación y la reducción de la intervención estatal. Al reducir el tamaño del Estado, sin duda, de alguna manera, reduce la intervención estatal, porque se llega al momento de tener que crear áreas para que la gente que está empleada tenga algo para hacer. Eso es increíble, pero sí, sabemos también de la economía que si hay inflación, hay dos caminos: aumentar los impuestos o disminuir los gastos. Entonces no hay ¿no? Mucha opción. Correcto, y la gente no quiere pagar más impuestos. No quiere pagar más impuestos. Estaba en el límite, ¿no? Exacto, es lógico. Pero es lógico porque en la Argentina hoy, como país, graba el patrimonio, graba el ingreso y graba el consumo. Y lo graba fuertemente. Cuando graba al ingreso, lo graba con un 35% de alícuota. Cuando graba el consumo, lo graba con un 21% de alícuota. Cuando graba el patrimonio, y es una alícuota menor, creo que está alrededor del 18%. Bueno, ustedes fíjense que de lo que uno recibe, al menos mensualmente, el Estado se lleva un 35% de ese ingreso en impuesto a las ganancias y un 21% de ese ingreso, o del restante, ¿no? En impuesto al valor agregado, de impuesto a las ventas. No, es increíble, pero en IVA que tendremos en Brasil seremos campeón mundial. Es el IVA más caro del mundo. ¿Cuánto van a Eh, tener? Cerca de 28%. No, ¿Ven? es increíble. Pero ustedes también graban las tres, digamos, tienen las Sí, tres tipos de sí. grabación. La carga tributaria de Brasil es peor que en Argentina, es impresionante. Sí, sí. Bueno, y también la inflación empieza de nuevo, ¿no? Está ahí empezando acá. Y bueno, creo que ahí tenemos entonces una visión menos mediática de las reformas, de un poco de sus resultados. Los abogados, cuando estuve por ahí, me han dicho que se ve más negocios, más M&As, más, ¿no? Entonces, para el mercado jurídico está aquecido, ¿verdad? Sí, eh, hay muchas consultas, hay muchas consultas. Antes no había tantas consultas. Quizá la gente todavía está un poco temerosa en hacer los negocios, pero hay más consultas. Es decir, tenemos más preguntas. Yo la Sí. semana que viene me voy como dirían los músicos, me voy de gira. Me voy de gira a España a ver si hay gente un poco menos temerosa que el resto del mundo. Pero sí, hay consultas, como que te comentaba la vez pasada, hay M&As, hay empresas que no te digo que están estableciéndose definitivamente en Argentina, pero sí están eh, este, creando unidades de negocio pequeñas en Argentina, creo yo, un poco como en observación, a ver qué es lo que puede pasar. Y bueno, y hace una hora y media nos desayunamos con la noticia de que se confirmó la condena a Cristina Kirchner. Yo no lo voy a hablar desde una perspectiva política porque no me corresponde y además no conozco el expediente judicial para poder decir si buena, mala o regular. No lo voy a decir. Sí creo que hay por lo menos una señal hacia el afuera de que la Argentina es un país que por lo menos es serio
Y cuando digo serio, vuelvo a decir, no estoy diciendo que la sentencia sea buena o mala porque no leí el expediente, pero que hubo una condena de primera instancia, una condena de cámara, una condena de casación, y luego la Corte siguió el mismo camino. Y hay que ver eso cómo repercute en los mercados, porque por lo menos por lo que se sabe, la condena esta puede generar cierta inestabilidad política, por lo menos transitoriamente, ¿no? Por acá sabemos que sí, cuando condenaciones judiciales de políticos importantes crean y desafortunadamente una estabilidad política que cobre su precio después económico, ¿no? Pero bueno, y al final acá, tu paper, tú hablas de este tema, es de derecho constitucional y análisis económico. ¿Cómo ves la Constitución argentina, la formación de los poderes públicos en términos de derecho y economía? Bueno, lo primero que debo decirles, bueno, ya se los dije hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos una constitución que fue diseñada un poco y más que en semejanza de lo que es la Constitución norteamericana, esos 7 artículos de la Constitución norteamericana, más las primeras 10 enmiendas de la Constitución, el Bill of Rights. Y como consecuencia de eso, mucho de lo que uno puede ver en el derecho constitucional norteamericano lo puede ver replicado en el sistema argentino. Y nosotros desde el derecho tendemos a ver a la Constitución como, en general, solamente como un esquema que organiza el poder y un esquema que concede derechos. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva económica, empezamos a encontrar que hay hay un contenido mayor en la Constitución, más que eso. Porque la Constitución, en primer lugar, establece reglas para crear reglas. Es decir, en prácticamente todas las constituciones está descrito el proceso legislativo, ¿no? Uno lo tiene diseñado en las constituciones y dice, bueno, miren, las leyes se crean de este modo. Los decretos se pueden dictar en estas condiciones. En general, esto es algo que está presente en la mayoría de las constituciones y la Constitución argentina es una de ellas. Otra cuestión tiene que ver con crear mecanismos de control para los agentes, es decir, crear alguna forma en la cual los distintos poderes del Estado lo que hacen es controlar lo que hacen los otros dos, es decir, algún esquema de control poderes constituidos. Nosotros tenemos, como la mayoría del mundo, a partir de del espíritu de las leyes, tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, y los dos poderes controlan a uno. Esto es un esquema que es constante en nuestro sistema constitucional. Pero como comentabas respecto del paper hay otro tipo de mecanismos dentro de la Constitución que son mecanismos que a veces no se tienen demasiado en cuenta, pero que son igualmente importantes, que son lo que llamamos mecanismos de coordinación. Es decir, la Constitución no solo enuncia derechos y organiza poderes, sino que además crea esquemas de coordinación. Y esto tiene una historia. Por qué pensamos, ¿no?, en la Constitución como también una Constitución con mecanismos de coordinación? Porque sabemos nuestra historia. Y sabiendo nuestra historia, podemos ver en qué se falló. La Constitución argentina, reflejo de la Constitución norteamericana, puede aprovecharse del escenario norteamericano. Y no sé si los oyentes saben, la Constitución norteamericana de 1787 no fue el primer intento de constitución que tuvo los Estados Unidos, sino que tuvieron una anterior en 1789 que se llamaba Articles of the Confederation. En esa constitución lo que hacían o lo que hicieron los constituyentes es un poco tomar a las 13 colonias y unirlas
yo dijera, pegarlas. Y eso no sirve para armar una nación. Una nación requiere de mucho más que pegar o unir estados diferentes. Entonces es necesario crear algunos mecanismos que sirvan para que esa amalgama funcione como un verdadero Estado. Y nosotros aprendimos esto de los norteamericanos que bueno, hizo que fracasara su constitución, y nosotros tenemos, por ejemplo, una única moneda. Lo cual uno dice, pero es importante. Sí, sí, es importante, porque si en Córdoba y en Buenos Aires la moneda es diferente, tenemos ya problemas para negociar entre ciudadanos de distintas provincias. Entonces, tener una única moneda es importante. También fija el valor de las divisas único para todo el país, sistemas de pesos y medidas, eliminación de aduanas, establece la libre circulación dentro del territorio de la República, y además organiza los esquemas de poder de los distintos tipos de Estado. En Argentina tenemos el gobierno federal, tenemos los gobiernos provinciales y tenemos los gobiernos municipales. Bueno, imagínense si el gobierno federal hiciera lo mismo que hace el gobierno provincial, y encima, si tuviera, perdón, la misma facultad, e hiciera cosas diferentes. Sería un escándalo, sería un disparate, ¿no? Eso lo que hace es un poco decir, bueno, por delegación, las provincias le dicen al gobierno federal, ustedes pueden hacer esto, y nosotros nos reservamos este poder, y los gobiernos municipales hacen lo propio. Y en esta organización del poder, yo lo que planteaba en este paper es que qué importante que es la función de la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia, al ser el único órgano que por lo menos su función no es una función eminentemente político, lo que tiene, además de que uno puede decir que resuelve casos, que eso sería lo menos importante que hace la Constitución, lo que tiene es sobre sus hombros la responsabilidad de sostener todo el sistema político, es decir, de que existan políticas de largo plazo. Nosotros podemos tener gobiernos que oscilen de derecha a izquierda, cambian los presidentes, cambian los legisladores, cambian la composición de las cámaras, cambian la mayoría. Pero si la Corte tiene un determinado orden, eso genera estabilidad en el sistema. Y ahí, a esto apuntaba el paper, ¿no? Que el rol de la Corte Suprema, más que resolver casos, es ser un garante de la estabilidad de un sistema, llevado por lo menos a un sistema como el que nosotros creemos que es el sistema más eficiente, que es un sistema con economía de mercado. Cuando me refiero a economía de mercado, no estoy tampoco haciendo nada político, no, sino una economía de mercado, aún con regulación o como fuera, pero una economía de mercado, ¿no? Muy interesante y creo que este tema podría permitir una segunda conversación solamente sobre el análisis económico de las constituciones, quizás desde un punto de vista de los tribunales constitucionales, porque si cambian la interpretación, como estamos viendo en Brasil en los últimos 10 años, cambia mucho, justamente no hay estabilidad del sistema y, bueno, la economía de mercado va bajo al agua. Sí, sí, cuando, no sé si supieron, en Brasil, nosotros tuvimos este año hubo dos designaciones por decreto que hizo Milei de miembros de la Corte. Solo uno llegó a jurar. Y en ese momento me consultó un periodista cuál era mi opinión, y mi opinión era que esto podía producir una mayor inestabilidad, porque podría ese nuevo integrante generar nuevas mayorías en la Corte. Y como era una designación que era una designación temporal, luego quedar nuevamente sin idea de cuál es la interpretación mayoritaria. Y es lo que sucedió. Creo que dictó, si mal no recuerdo, recibió en 70 casos. Luego él terminó renunciando cuando el Senado no le dio el acuerdo.
Y la gran pregunta es, bueno, ¿y esos 70 casos que se resolvieron? ¿Cuál es la doctrina del caso? ¿Qué es lo que debemos interpretar nosotros que es ley? Y, y eso es un gran problema, ¿no? Sí, yo estuve en Argentina cuando la persona renunció, entonces, muy interesante. Estoy cada vez más interesado en derecho constitucional, que no era mi interés primario, pero todo se va a la Corte Superior, entonces es el nuevo derecho de las cosas. Querido amigo, mucho gusto tenerte acá en nuestro podcast. Si quiere decir unas palabras de despedida, pero mucho gusto estar contigo. No, por favor, te agradezco enormemente, Luciano, por tu invitación. Es un orgullo para mí que me hayas invitado a participar de este podcast. Más orgullo todavía saber que soy el primero que no habla en portugués y ni siquiera intenta hacerlo. Así que bueno, el orgullo es doble bueno, como sabes, a tu disposición siempre para lo que creas que puedo ser de utilidad y aportar. Gracias.